Prepárense para una historia que cambiará por completo su perspectiva sobre Giancarlo Simancas, el galán venezolano que conquistó corazones durante décadas y que, a sus 76 años, finalmente decidió sincerarse sobre el amor de su vida de una manera inesperada. Lo que hace aún más sorprendente esta confesión es que llega tras años de soledad, relaciones turbulentas, controversias y una vida pública glamorosa, pero también llena de heridas ocultas que pocos conocían. Revela cómo enfrentó el declive de la fama, la pérdida de amigos y colegas a quienes consideraba hermanos, amores que terminaron en silencio y el dolor de creer durante tanto tiempo que la felicidad en el amor no era para él. Y sin embargo, contra todo pronóstico, encontró de nuevo el verdadero amor, una mujer que transformó su vida, una mujer discreta con un espíritu joven y una mirada serena, a quien describe como la paz que esperé durante toda una vida de tormentas. El reencuentro se produjo de forma totalmente inesperada en un evento cultural, una coincidencia que muchos podrían llamar destino, y que demuestra que el amor no tiene edad ni tiempo, e incluso alguien que ha pasado décadas bajo los reflectores puede sorprenderse intensamente por la vida. Aquí, revelaremos cada detalle, desde la resistencia inicial de Giancarlo a entregarse al amor nuevamente, su temor a experimentar una pasión intensa en sus últimos años, hasta el momento en que finalmente se rindió al sentimiento y comprendió que el amor no envejece, solo madura con el alma, aportando vitalidad, energía y una nueva perspectiva sobre la felicidad personal. A lo largo del video, también conocerás algunas de las declaraciones más controvertidas que ha hecho recientemente sobre la superficialidad de las telenovelas actuales, la presión de la fama, momentos de depresión y el miedo a ser olvidado, y cómo todo esto se relaciona con la intensidad del amor que ahora ha encontrado. Es una historia que combina glamour, misterio, vulnerabilidad y pura emoción, y promete impactar a quienes siempre han seguido su carrera, a quienes creen saberlo todo sobre él, e incluso a quienes desconocían la vida personal de este galán. Así que, antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta, porque cada suscripción ayuda a YouTube a entender que quieren ver más historias como esta, que valoran el contenido original, provocador y lleno de revelaciones. Y si desean apoyar aún más el canal económicamente, usen Super Thanks, pero si no pueden, simplemente dejen un comentario sobre lo que más les sorprendió de esta historia de amor tardío e inesperado. Y no se vayan sin ver el final, porque la revelación final los impactará y quizás incluso cambie su perspectiva sobre el amor, la fama y las segundas oportunidades en la vida de uno de los galanes más grandes de la televisión latinoamericana. Giancarlo Simancas nació en Maracaibo, una ciudad de calor intenso y gente vibrante en el corazón de Venezuela, y desde muy pequeño empezó a llamar la atención por algo que parecía emanar de su interior, una irresistible mezcla de encanto, una mirada profunda y una seguridad natural que no se podía fingir. Ya de niño, era de esas personas que transformaban cualquier ambiente con su sola presencia. Maestros, vecinos y amigos veían en él un brillo especial, algo que lo predecía estar frente a las cámaras, aunque nadie imaginaba que aquel chico sencillo, de una familia modesta y trabajadora, se convertiría en uno de los galanes más populares de la televisión latinoamericana. En su adolescencia, Giancarlo ya destacaba por su elegancia, pero también por su educación y sensibilidad. No era un joven arrogante, y eso encantaba aún más a quienes lo conocían. Mientras muchos soñaban con el éxito rápido, él soñaba con actuar, con dar vida a personajes que conmovieran al público. Estudió teatro con dedicación y, según antiguos compañeros, pasaba horas memorizando diálogos e imitando los gestos de actores clásicos. Esta experiencia lo llevó a unirse a un pequeño grupo de teatro local, donde comenzó a perfeccionar su talento y a darse cuenta de que el escenario sería el lugar donde se sentiría realizado. Su vida dio un giro cuando un productor de televisión, impresionado por su aplomo y expresividad, lo invitó a una audición en Caracas. Eran los primeros años 70, una época dorada de la televisión venezolana, con telenovelas que se exportaban a todo el continente. Giancarlo, aún inseguro, viajó a la capital con una simple maleta y el corazón lleno de esperanza. La audición fue un éxito y, en poco tiempo, consiguió un papel secundario que, irónicamente, acabaría por robarse el show. El público quedó inmediatamente cautivado por este joven de sonrisa fácil, mirada intensa y una voz que parecía acariciar las palabras. En pocos meses, su nombre aparecía en todas las revistas y su rostro en carteles por las calles. La fama lo golpeó como una ola arrolladora y, emocionalmente desprevenido, tuvo que aprender a lidiar con el acoso,
los compromisos y las expectativas de toda una nación que lo había adoptado como símbolo del hombre ideal. Giancarlo vivía un sueño. Las grabaciones eran largas, pero disfrutaba cada minuto frente a las cámaras. Tras bambalinas, era conocido por su profesionalismo y amabilidad, cualidades que lo distinguían en un ambiente competitivo y a veces cruel. En los años 80, ya consagrado como uno de los galanes más grandes de Venezuela, protagonizó éxitos que marcaron a generaciones. Las mujeres lo adoraban y los hombres lo admiraban. Era la personificación de la elegancia y el carisma, alguien capaz de ser intenso en pantalla y, al mismo tiempo, mantener un aura de misterio fuera de ella. Las revistas se peleaban por sus entrevistas y los fans hacían fila a las puertas de las estaciones de televisión solo para verlo saludar. Giancarlo, sin embargo, sabía que este éxito tenía un precio. La soledad, la presión y las constantes exigencias lo hicieron cuestionarse si valía la pena sacrificar su vida personal por una carrera que, si bien brillante, lo exigía todo. Aún así, se entregó en cuerpo y alma a cada personaje, buscando ofrecer al público algo auténtico, porque creía que la misión de un actor era conmoverlo. En una de sus declaraciones más sinceras, admitió que durante esa etapa vivió cada experiencia con intensidad, desde fiestas glamorosas hasta pasiones fugaces, y que a menudo confundía la admiración con el amor. Recordó que, en aquel entonces, pensaba que la fama era sinónimo de felicidad y que el brillo de los reflectores sería eterno. Me sentía inmortal, dijo una vez, rememorando los años en que todo parecía posible y el mundo lo aclamaba. En su juventud, irradiaba una energía casi eléctrica, una certeza de que nada podía salir mal. Sin embargo, tras las sonrisas y el éxito, comenzaron a surgir las primeras dudas sobre quién era realmente fuera de sus personajes. Las telenovelas lo llevaron a viajar por varios países, y el reconocimiento internacional lo transformó en un ídolo latinoamericano. En México, Colombia y Puerto Rico, su nombre era sinónimo de romance y pasión. Sin embargo, un sentimiento de vacío crecía en su interior. Él mismo reconocía que, entre tomas, tenía momentos de profunda introspección, en los que se preguntaba si alguien lo amaba de verdad por quien era, y no por el hombre que aparecía en televisión. Esta dualidad marcó profundamente su dorada juventud, el contraste entre la idolatría pública y la soledad privada. A pesar de ello, Giancarlo se mantuvo firme, cautivando al público y ganándose sus corazones. Con cada personaje, se reinventaba, explorando nuevas facetas de su personalidad. Era considerado uno de los actores más versátiles de su generación, capaz de transitar con facilidad del drama a la comedia. Ganó premios, reconocimiento y, sobre todo, el cariño sincero de un público que veía en él algo más que un galán, un artista completo. Aún así, la vida real empezó a poner a prueba su equilibrio. Sus amigos más cercanos cuentan que, después del rodaje, a menudo volvía a casa solo, prefiriendo el silencio al bullicio de las fiestas que dominaban el mundo artístico. Giancarlo Simancas siempre fue un hombre de encanto natural, cuya presencia parecía irradiar magnetismo. Por ello, a pesar de su carácter reservado, su vida amorosa estuvo constantemente bajo la mirada curiosa del público y los medios. Pero siempre supo preservar su privacidad, eligiendo con cuidado qué revelar y cuándo hacerlo, manteniendo un aura de misterio que, en cierto modo, realzaba aún más su atractivo. En las décadas de 1980 y 1990, su carrera alcanzó la cima del éxito, y con ello llegaron oportunidades y encuentros que podían convertirse en pasiones duraderas o meros episodios fugaces. Tuvo relaciones con varias mujeres, muchas de ellas reconocidas actrices y modelos, algunas de fama internacional. Aunque circulaban rumores, Giancarlo rara vez hablaba al respecto, prefiriendo que cada historia permaneciera en privado, entre él y aquellos momentos especiales que compartía con esas personas. En entrevistas recientes, confesó que siempre se enamoraba con facilidad, que su corazón se entregaba sin pensarlo dos veces, pero que también tenía una dificultad casi innata para mantener relaciones duraderas, algo que atribuía a su intensa vida profesional, sus constantes viajes, las interminables grabaciones y un deseo de libertad que, en muchas ocasiones, pesaba más que cualquier compromiso. Relató que su primer matrimonio serio, en los años 90, se caracterizó por una absoluta discreción, una unión que pasó desapercibida para muchos, pero que tuvo un profundo significado en su vida. El matrimonio terminó sin escándalos, sin peleas públicas ni chismes explosivos,
pero con una tristeza que dejó huella en su alma y que generó un periodo de introspección en el que Giancarlo cuestionó sus errores, sus prioridades y lo que realmente buscaba en el amor. Este momento le hizo comprender que, durante muchos años, había vivido bajo la ilusión de que el amor era algo que se podía conquistar con belleza, carisma y éxito, y que la fama podía llenar el vacío de su corazón. Durante este periodo de reflexión, comprendió que las pasiones fugaces, por intensas que fueran, no sustituían la complicidad y la paciencia que constituyen la base de una relación duradera. Reconoció también que siempre había buscado a alguien que entendiera su naturaleza inquieta, que aceptara sus ausencias y los ritmos impredecibles de su carrera, y que estuviera dispuesta a acompañarlo incluso cuando el mundo parecía girar más rápido de lo que podía seguirle el ritmo. Durante años, a pesar de las oportunidades que se le presentaron, Giancarlo permaneció soltero, consciente de que su corazón no obedecía a la lógica ni a la edad, y que era necesario esperar el momento oportuno, a la persona idónea, alguien que despertara no solo deseo, sino también seguridad, amistad y una profunda comprensión. Recuerda encuentros que pudieron haber sido decisivos, romances que comenzaron llenos de promesas pero que se desvanecieron ante sutiles incompatibilidades o la imposibilidad de conciliar su vida profesional con la intimidad que algunas mujeres necesitaban. Giancarlo también revela que, durante este tiempo, aprendió mucho sobre sí mismo, sobre los límites de su paciencia, sobre los miedos que albergaba y sobre lo que realmente buscaba en una relación. No solo amor, sino compañerismo, confianza y una conexión que trascendiera la superficialidad del glamour que lo rodeaba. Describe cómo a menudo se sentía solo incluso rodeado de fiestas, eventos y personas interesadas en su fama, y cómo esos momentos le enseñaron a valorar a quienes realmente lo conocían, quienes lo amaban por el hombre que era y no por el personaje que interpretaba. La intensidad de sus relaciones, aunque a menudo breves, fue formativa. Cada pasión, cada desacuerdo, cada abrazo y cada despedida contribuyeron a forjar un hombre más consciente, más empático, más preparado para el amor verdadero. Aprendió que amar no es solo sentir atracción, sino comprender al otro, respetar su tiempo, compartir silencios y celebrar las pequeñas alegrías, algo que décadas de fama y experiencias fugaces no pudieron enseñarle del todo. Giancarlo, con toda su experiencia, reflexiona sobre cómo esos años de soltería, lejos del foco romántico, fueron necesarios para madurar, para comprender que la vida es impredecible, que el amor puede aparecer cuando menos se espera y que la felicidad emocional no se mide por el tiempo, sino por la intensidad y la sinceridad de lo que se siente. Hoy reconoce, con una sonrisa serena, que cada romance, cada decepción y cada decisión de esperar el momento adecuado fueron fundamentales para que finalmente pudiera abrirse al amor verdadero, ese que no depende del estatus, la belleza ni la edad, sino solo de la entrega genuina y la conexión de almas que se comprenden profundamente. Esta etapa de su vida, marcada por altibajos, pasiones y pérdidas, soledad y aprendizaje, moldeó a Giancarlo Simancas no solo como actor, sino como persona, enseñándole que el escenario puede ser grandioso, pero que es el corazón el que sustenta la verdadera vida, que las relaciones, cuando se construyen con paciencia, comprensión y complicidad, transforman, sanan y elevan la existencia. Y que el amor, cuando por fin se encuentra, es capaz de brindar una plenitud que ningún éxito profesional podría alcanzar. Reflexiona sobre el pasado sin amargura, sino con la claridad de quien comprende que cada persona que pasó por su vida, cada romance que comenzó y terminó, fue una lección, un reflejo de sus propias limitaciones y sus deseos más profundos, y que todo esto lo preparó para ese momento final en el que, tras décadas de espera y diversas experiencias, encontró a la persona con quien deseaba caminar, amar y compartir cada instante con autenticidad, reconociendo finalmente que la felicidad en el amor no se mide por la cantidad de romances, sino por la calidad del sentimiento compartido. A sus 76 años, Giancarlo Simancas causó un revuelo inesperado al anunciar, con una sinceridad que conmovió a fans y colegas, que se había vuelto a casar, revelando una faceta de su vida personal que hasta entonces había mantenido celosamente guardada. La noticia se extendió rápidamente, sorprendiendo a todos no solo por su avanzada edad, sino también por la autenticidad y calidez con que habló de esta nueva etapa, demostrando ser un hombre aún capaz de enamorarse profundamente y de vivir el amor con valentía y entrega. En sus propias palabras, afirmó: «La vida me dio una segunda oportunidad para amar, y esta vez estaba preparado», revelando la madurez adquirida a lo largo de décadas de experiencias, pasiones,
pérdidas y lecciones que lo han transformado en alguien capaz de reconocer y valorar la profundidad de los verdaderos sentimientos. Su esposa, a quien describió como una mujer discreta, de espíritu joven y mirada serena, conquistó rápidamente no solo el corazón del actor, sino también la admiración de quienes siguieron su trayectoria. La llamó la paz que he esperado durante toda una vida de tormentas, revelando que por fin había encontrado a alguien capaz de comprender su carácter intenso, su vida marcada por altibajos y la complejidad de un hombre que había vivido bajo los reflectores y que ahora anhelaba algo genuino, pacífico y duradero. El reencuentro con esta mujer se produjo de forma totalmente inesperada, durante un evento cultural, entre sonrisas, conversaciones y miradas que no podían ignorarse. Desde ese momento, quedó claro que la conexión entre ellos era especial y única, algo que trascendía el simple atractivo físico o la simpatía pasajera, y que crecería con el tiempo, haciéndolos inseparables, compartiendo momentos, recuerdos y pequeñas alegrías cotidianas que, para Giancarlo, parecían llenar por fin el vacío que había sentido durante años de relaciones efímeras y amores que no prosperaron. Admitió que, al principio, se resistió al sentimiento, creyendo que no era apropiado experimentar una pasión intensa a la vejez, que tal vez su alma ya había vivido suficientes aventuras y que el amor profundo ya no encajaba en la lógica de su vida. Sin embargo, gradualmente, la intensidad del sentimiento, la delicadeza de los gestos, la comprensión mutua y la presencia constante de la mujer que ahora se había convertido en su esposa disolvieron sus reservas, llevándolo a entregarse en cuerpo y alma a un amor que parecía haber sido cuidadosamente guardado por el destino para ese preciso momento. En emotivas entrevistas, relató que con ella aprendió que el amor no envejece, que no está limitado por el tiempo ni las circunstancias, sino que simplemente madura con el alma, volviéndose más profundo, más sereno, más consciente, y que esta madurez le infundió una nueva vitalidad, despertando en él una energía y un entusiasmo que creía exclusivos de la juventud, haciéndolo sentir más vivo que nunca y reforzando la idea de que la edad no impide que el corazón se abra por completo a nuevas experiencias y a la verdadera felicidad. Giancarlo describió con detalle los momentos previos a la boda, las conversaciones, las sonrisas cómplices, los silencios compartidos y las pequeñas muestras de cariño que revelaban la profundidad del vínculo entre ellos. Subrayó que cada gesto, por simple que pareciera, tenía un significado inmenso, pues conllevaba años de experiencia, comprensión y paciencia que ambos habían acumulado a lo largo de sus vidas. Recordó sus primeras conversaciones, las miradas prolongadas, la sensación de ser comprendido y aceptado tal como era, sin máscaras ni pretensiones, y cómo esa autenticidad le brindó una paz que nunca antes había experimentado en otras relaciones, permitiéndole sentirse seguro, amado y plenamente valorado, algo que, para alguien que había vivido bajo los reflectores, rodeado de admiración superficial, era raro y precioso. El matrimonio, aunque tardío, simbolizó para Giancarlo no solo la unión con un ser querido, sino también la reconciliación consigo mismo, la aceptación de su edad, sus decisiones y limitaciones pasadas, y también la celebración de una vida que aún podía vivirse con intensidad, alegría y plenitud emocional, demostrando al público que nunca es demasiado tarde para amar, para entregarse y para experimentar la felicidad que muchos buscan a lo largo de sus vidas. También relató con detalle la rutina diaria junto a su esposa, los paseos, las largas conversaciones, los momentos de cómodo silencio, los pequeños gestos que se convierten en recuerdos inolvidables, y cómo todo esto hizo que su vida adquiriera un nuevo brillo, una ligereza que no había sentido durante décadas, y cómo cada momento a su lado era valorado con atención, gratitud y ternura, reforzando cómo la experiencia, la paciencia y la madurez son esenciales para que un amor se fortalezca y florezca. Giancarlo destacó que, antes de conocerla, pensaba que la pasión y la intensidad eran privilegios de la juventud, pero ahora sabía que el corazón, al madurar, puede sentir con mayor claridad, mayor conciencia y mayor profundidad, y que la alegría de estar al lado de alguien que comprende y comparte la vida es inconmensurable, aportando una nueva perspectiva sobre el significado del amor, la complicidad y la pareja. Se declaró plenamente realizado, afirmando que el reencuentro con el amor. Giancarlo Simancas siempre se ha distinguido por su elegancia natural, su encanto discreto y su voz suave que transmitía seguridad y confianza, características que le han granjeado admiradores durante décadas. Pero a pesar de esta imagen impecable, nunca ha ocultado que la vida de un actor también tiene sus sombras, y que no todo es brillo, glamour y aplausos. En una entrevista reciente, con valentía y honestidad,
decidió revelar algunos de los aspectos más difíciles de su trayectoria, mostrándose como un hombre vulnerable y humano que se enfrentó a controversias, críticas e incluso momentos de profundo dolor emocional. Explicó que la fama, si bien seductora, a menudo le exigía ocultar sus verdaderos sentimientos para mantener una imagen pública idealizada, algo que, según él, sucedió repetidamente a lo largo de su carrera. Esto le hizo sentir que con frecuencia tenía que ser alguien que no era, un reflejo construido para complacer a productores, directores y al público, y que no siempre se correspondía con su verdadera esencia. Esto, en última instancia, dejó huella en su autoestima y en su percepción de sí mismo, ya que interpretar personajes en televisión se convirtió no solo en un trabajo, sino en una extensión de su vida. Constantemente era juzgado y comparado, y la presión por mantenerse impecable ante las cámaras convertía pequeños errores o gestos naturales en motivos de crítica y análisis público, algo que no siempre fue fácil de sobrellevar. Simancas también habló abiertamente sobre su visión crítica de las producciones actuales, afirmando que las telenovelas de hoy han perdido su alma y que a menudo parecen fabricadas por algoritmos y fórmulas preestablecidas, y no por corazones humanos capaces de transmitir emociones genuinas. Esta opinión, aunque controvertida, refleja su genuina preocupación por la calidad artística y la profundidad de las historias que siempre ha valorado, revelando que, para él, actuar no se trata solo de memorizar diálogos y sonreír a la cámara, sino de conmover a la gente, despertar sentimientos y construir una narrativa coherente, algo que, según él, está cada vez más ausente en la televisión contemporánea. Al hacer estas declaraciones, se mostró tal como era, dejando claro que ser una figura pública no significa ser inmune a defectos, miedos o frustraciones. Relató que, a lo largo de su carrera, atravesó periodos de depresión, especialmente cuando su fama empezó a declinar y las oportunidades profesionales escaseaban. Dijo que estas fases de incertidumbre emocional lo hicieron cuestionar su valía, su relevancia e incluso el motivo para seguir actuando. Ver cómo se cerraban las puertas y darse cuenta de que el tiempo y los cambios en la industria no esperan a nadie le provocaron sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad que rara vez había expuesto antes, porque la expectativa de ser siempre el ídolo, el artista admirado, pesaba más que admitir sus propias limitaciones. Recordó momentos en los que temió ser olvidado, cuando el miedo a ser olvidado por el público y la comunidad artística lo acompañaba a diario, y cómo esta ansiedad lo impulsó a luchar por reinventarse, buscando nuevos caminos, experimentando con diferentes roles, explorando su versatilidad y tratando de mantenerse relevante de una manera significativa, no solo para obtener reconocimiento, sino para sentir que aún podía contribuir artística y emocionalmente a su profesión. Esto requería valentía, disciplina y un profundo autoconocimiento, porque reinventarse no se trata solo de cambiar de estilo o elegir diferentes roles, sino de aceptar que el camino no es lineal, que los altibajos son parte de la vida y que la madurez trae consigo la capacidad de introspección e identificar lo que realmente importa. También confesó que, en muchas ocasiones, se sintió emocionalmente aislado porque lidiar constantemente con las expectativas externas crea una barrera invisible entre quien es uno y quien muestra ser, y que necesitó mucho tiempo, reflexión y el apoyo de sus seres queridos para reconectar con su propia esencia, para comprender que su identidad no debía definirse únicamente por los aplausos o la fama, y que ser auténtico era más importante que cumplir con las expectativas ajenas, incluso si eso significaba enfrentar críticas o incomprensión. Giancarlo no tuvo reparos en revelar que algunas controversias surgieron precisamente porque optó por una postura franca, expresando opiniones que no siempre agradaban a todos, pero que eran coherentes con su visión del mundo. Añadió que con el tiempo aprendió que la sinceridad, incluso si provoca controversia, es una forma de preservar la propia integridad y de enseñar que el arte y la vida no pueden moldearse únicamente por lo popular o lo comercialmente conveniente, sino que deben transmitir propósito, emoción y verdad. Afirmó además que esta postura requería valentía, especialmente en un ámbito conocido por idolatrar la imagen y a menudo ignorar la autenticidad. También reflexionó sobre cómo la experiencia de enfrentar críticas, atravesar periodos de depresión y lidiar con la disminución de su fama contribuyó a fortalecer su carácter, haciéndolo más consciente, empático y capaz de valorar las relaciones sinceras y los momentos de paz. Añadió que hoy, mirando hacia atrás, comprende que cada dificultad enfrentada, cada momento de desaliento y cada controversia vivida fueron lecciones importantes que lo prepararon para vivir una vida más plena, tanto personal como profesionalmente, permitiéndole finalmente sentir que podía actuar sin presión.
eligiendo sus papeles en función de la pasión y no de la necesidad de complacer. El camino hacia la serenidad que Giancarlo Simancas irradia hoy fue largo y lleno de desafíos. Si bien su vida profesional estuvo marcada por el éxito y el reconocimiento, su trayectoria personal atravesó periodos de profunda soledad, dolorosas pérdidas y un constante proceso de autodescubrimiento. Tras el fin de su primer matrimonio, experimentó momentos en que la sensación de vacío se volvió casi tangible, un peso silencioso que lo acompañaba incluso rodeado de gente. Estos años de soledad se intensificaron por la ausencia de aquellos amigos y colegas a quienes consideraba hermanos, personas con quienes había compartido alegrías, secretos y sueños, y cuya partida o distanciamiento dejó una profunda huella en su alma, haciéndolo reflexionar sobre la fragilidad de la vida, el valor de las relaciones auténticas y la necesidad de reconectar consigo mismo para encontrar sentido y propósito más allá de las cámaras y los focos de la fama. Durante un periodo particularmente oscuro, Giancarlo decidió alejarse de la televisión y dedicarse por completo al teatro. Para él, esta decisión fue una forma de terapia que le permitió redescubrir su esencia artística, respirar sin prisas, sentir el placer de crear sin la presión del público y, poco a poco, reencontrar la alegría de estar en contacto con su propia creatividad, con el cuerpo, la voz y la emoción que siempre habían formado parte de su oficio, pero que durante años habían estado entrelazados con exigencias externas y expectativas ajenas. Durante este tiempo, vivió un año entero sin trabajar, subsistiendo únicamente con sus ahorros, viviendo de forma sencilla, casi minimalista, y encontrando en las rutinas cotidianas una manera de reconectar consigo mismo, con la realidad, con el silencio y con una profunda reflexión sobre quién era, quién había sido y quién deseaba ser. Describió este periodo como un tiempo de silencio, pero también de aprendizaje, autoconocimiento y preparación para los nuevos capítulos de su vida que estaban por venir, comprendiendo que el retiro temporal del foco de la fama no significaba fracaso, sino una oportunidad para crecer, sanar y fortalecerse interiormente. Durante este periodo de introspección, Giancarlo se sumergió en la espiritualidad, algo que hasta entonces había ocupado un lugar discreto en su vida, pero que se convirtió en una fuente esencial de fortaleza y equilibrio. Descubrió en la fe una energía que lo sostenía, que lo ayudaba a afrontar las incertidumbres y a comprender que los desafíos, aunque dolorosos, tenían un propósito y que cada experiencia contribuía a forjar un carácter más resiliente y compasivo, más consciente de la fragilidad y la belleza de la existencia. Empezó a valorar profundamente las pequeñas cosas que antes le habían pasado desapercibidas, como el contacto con la naturaleza, el sonido del viento, el calor del sol, la tranquilidad de una tarde apacible y la presencia de su familia, que pasó a ocupar un lugar central en su vida, brindándole apoyo emocional, amor incondicional y recordándole constantemente que no estaba solo, incluso cuando sentía que el mundo se había alejado. Durante esta fase de autodescubrimiento y fortalecimiento espiritual, Giancarlo comprendió que el verdadero amor no debía buscarse con prisa ni ansiedad, sino que aparecería en el momento oportuno. Fue precisamente en este contexto que conoció a su actual esposa, cuando ya no esperaba nada del amor. Su llegada le dio un profundo sentido a su existencia, una renovación que unió experiencia, madurez y la comprensión de lo que realmente importa. Esto hizo que cada gesto, cada mirada y cada palabra intercambiada fueran preciosas, llenas de autenticidad y ternura. Empezó a ver en la relación no solo pasión o compañía, sino una verdadera alianza, complicidad emocional y la sensación de haber encontrado a alguien que comprendía su historia, su dolor, sus logros y sus sueños, alguien capaz de caminar a su lado con serenidad, respeto y cariño. Lo describió como un regalo de la vida, una bendición que solo pudo apreciar plenamente después de los años de aprendizaje, pérdida y reflexión que había afrontado. Giancarlo relató que esta etapa de redescubrimiento del amor y la fe transformó su perspectiva de la vida, haciéndolo más agradecido, paciente y consciente de la importancia de vivir cada momento con intensidad y plenitud. Añadió que la serenidad que ahora muestra no es resultado de la suerte, sino de decisiones difíciles, valentía para afrontar la soledad, voluntad de aprender de las pérdidas y apertura a aceptar la espiritualidad como guía en su camino.